Parte 2. Manifestaciones incompletas o sugerencias del trastorno. La voz es la voz de Jacob, pero las manos son las manos de Esaú. Génesis 27 a 22. 20. Grados de ocultación en patología esencial. Los casos ya relatados son solo unos pocos entre muchos cientos que he observado. Todas estas personas, cuando se consideran sus registros a lo largo de los años, le parecen a uno notablemente similares. Si la historia de cada uno pudiera ser contada en detalle, se cree que la similitud se haría más evidente para cualquier lector. El presente argumento sostiene que este trastorno de la personalidad se conforma y endurece en los contornos de una entidad clínica o tipo de reacción muy definidos, en un patrón de trastorno tan reconocible y real como cualquiera de los enumerados en la nomenclatura psiquiátrica. Cuando se considera cuidadosamente un gran número de pacientes de este tipo, la vaguedad con la que a menudo se les considera disminuye y el tipo emerge ciertamente no menos nítido que aquel tipo en el que se basa el concepto de esquizofrenia. Pero por vago que siga, siendo el concepto de esquizofrenia y por variadas que sean sus manifestaciones, al esquizofrénico, cuando se le reconoce, se le llama rápidamente paciente con enfermedad mental y se le trata como tal. El psicópata, sin embargo, sigue siendo tratado como un pequeño criminal en un momento, como un enfermo mental en el siguiente, y de nuevo como un ser humano sano y normal, todo ello sin que se haya producido el más mínimo cambio en su condición. No tengo ningún consejo dogmático en cuanto a una forma definitiva o incluso satisfactoria de rehabilitar con éxito a estos psicópatas, pero creo que es importante que se alcance alguna actitud coherente. Con la esperanza de que los rasgos principales del cuadro clínico emerjan con mayor claridad, se añaden los siguientes informes de casos. Las personas ya descritas se consideran ejemplos típicos que muestran el trastorno en sus distintas manifestaciones clínicas de discapacidad. Muchos de ellos son claramente inadecuados para la vida en cualquier comunidad, algunos son tan completamente incapacitados, en mi opinión, como la mayoría de los pacientes con psicosis esquizofrénica inequívoca. Si esto debe considerarse como una contrariedad más o menos voluntaria o como una enfermedad como la esquizofrenia, en la que hay que proteger y cuidar al paciente, puede dejarse de lado por el momento. En los informes que siguen, se ha hecho un esfuerzo por presentar a personas que son capaces de hacer algún tipo de ajuste en la vida y que tal vez puedan ser consideradas como menos gravemente incapacitadas y en diversos grados. Estos pacientes se ofrecen como ejemplos que muestran, en algunos aspectos, indicios del mismo trastorno observado en los demás. En ellos, sin embargo, puede considerarse más leve o más limitado. El proceso psicopatológico, la desviación o la detención es, como en los demás, un proceso que afecta a las reacciones personales básicas, pero aquí no ha dominado totalmente la escena. No ha desplazado por completo el funcionamiento satisfactorio ordinario en los aspectos externos del trabajo y las relaciones sociales. Algunos de estos pacientes creo que son definitivamente psicópatas, pero en un grado más leve, del mismo modo que un paciente que sigue viviendo satisfactoriamente en una comunidad puede ser claramente un esquizofrénico, pero, sin embargo, ser capaz de mantenerse fuera del refugio de un hospital psiquiátrico. Otros pueden no merecer ser llamados psicópatas, pero parecen mostrar fuertes, aunque no consistentes, tendencias y reacciones internas características del grupo. Podrían compararse a las manifestaciones simples y completas del psicópata, como la personalidad esquizoide podría compararse al paciente esquizofrénico, que es obviamente psicótico. Un ejemplo quizás haga esta comparación más concreta. Hace algunos años me consultó un hombre de 32 años cuya única queja era una apatía general que había notado durante aproximadamente un año. Era una persona alta, más bien delgada, de modales algo quebradizos, y daba una clara impresión de no estar muy preocupado por su dolencia. Vivía con sus padres en una pequeña ciudad donde ganaba un excelente sueldo como experto en el cuidado de la maquinaria eléctrica de una gran fábrica. Disfrutaba del título de ingeniero, aunque no tenía más educación formal que la obtenida en una rústica escuela secundaria. El examen pronto puso de manifiesto que nunca había mantenido relaciones sexuales con una mujer. Sin embargo, lo había intentado no una sino muchas veces, la primera hace 12 años. Conseguía tener erecciones, pero siempre se producía una eyaculación precoz y fracasaba por completo en su intento de penetración. De esta situación, que la mayoría de los hombres jóvenes encontrarían extremadamente angustiosa, hablaba muy despreocupadamente. Las preguntas sobre su actitud hacia el amor y las mujeres dieron respuestas bastante estereotipadas. Negó haber tenido nunca escrúpulos respecto a la fornicación. Para él no era ni bueno ni malo. Sus intentos de practicar la fornicación se hacían, al parecer, con la vaga idea de hacer lo que era costumbre. Profesaba estar preocupado por superar su incapacidad para el coito y no mostraba vergüenza ni reticencia ante las cuestiones sexuales, pero daba una fuerte impresión de tener solo el interés más superficial. Toda su vida emocional parecía superficial y sin calidez. Nada en su experiencia podía ser evocado que provocara vivacidad o entusiasmo. Dijo que estaba saliendo con una chica con la que le gustaría casarse, pero su actitud hacia ella parecía carecer de cualquier deseo tangible o anticipación ansiosa. A veces emitía una risita incongruente y rebuscada, que sonaba casi exactamente como la risa manierista tan familiar en los esquizofrénicos reales. No había delirios ni alucinaciones. Llevaba una vida aparentemente próspera y era un miembro de la sociedad bastante concienzudo y fiable. El hombre que acabamos de mencionar no podría considerarse legalmente incompetente en la actualidad. La mayoría de los psiquiatras tampoco lo clasificarían como un caso de esquizofrenia, con todas las implicaciones prácticas de ser declarado psicótico. Se le menciona para compararlo con el paciente que es psicótico y que es francamente esquizofrénico. Como ejemplo del esquizofrénico desarrollado, consideremos a un antiguo paciente mío que a menudo se sentaba durante horas en un rincón con la mirada perdida en el espacio, moviendo los labios y esbozando sonrisas tontas y malhumoradas. A veces este hombre no respondía a las preguntas, aparentemente ni siquiera las oía, tan absorto estaba en la contemplación subjetiva. De nuevo sonreía vidriosamente y guiñaba el ojo, o de vez en cuando hablaba con pasión de una extraña maquinaria en una ciudad lejana que unos enemigos a los que se refería simplemente como ellos utilizaban para inyectar extraños colores en sus pensamientos y a veces, para hacerle eyacular. Este hombre a veces atacaba repentinamente a otros. Era sumamente necesario mantenerlo en un pabellón cerrado y bajo estrecha supervisión.
En algunos de los casos que se presentarán, tal comparación probablemente no estaría justificada. Se podría pensar más exactamente que algunos pacientes muestran indicios dispersos de tal trastorno, sugerencias de una perturbación de naturaleza central pero bien contenida dentro de una cápsula externa de comportamiento exitoso mucho más profunda que la racionalidad meramente lógica y teórica del psicópata, plenamente discapacitado. En aquellos que consistentemente se mantienen a sí mismos y pasan regularmente como miembros aceptables del grupo social, solo podemos asombrarnos de la diferencia entre tal ajuste técnico externo y las indicaciones de rasgos patológicos más profundos tan similares a los encontrados en la manifestación completa del trastorno. Hay muchos pacientes que muestran un comportamiento antisocial relativamente circunscrito o episodios temporales de delincuencia grave y general, que tienen, en mi opinión, mucho menos en común con el psicópata obvio que aquellos que dan una mejor impresión externa pero que muestran sistemáticamente signos de reacciones subjetivas internas típicas del paciente clínicamente discapacitado. Estos pacientes con inadaptación temporal o circunscrita o comportamiento autodestructivo serán mencionados más adelante con más detalle. Asteriscos se mencionan aquí para distinguirlos no solo del psicópata plenamente manifestado sino también de aquellos que, a lo largo de los años, muestran indicios más sutiles de defecto o desviación generalizada e intratable en reacciones personales esenciales y evaluaciones subjetivas. El proceso o estado psicopatológico que, en mi opinión, está incapacitando gravemente a los pacientes ya presentados, puede considerarse que afecta en parte y en grado variable a los que aún quedan por discutir. Puede añadirse ahora que creo que en estas personalidades designadas como parcial o interiormente afectadas, existe a menudo un trastorno muy profundo. La verdadera diferencia entre ellos y los psicópatas que continuamente van a la cárcel o a hospitales psiquiátricos es que ellos mantienen una apariencia externa mucho mejor y más consistente de ser normales. Esta apariencia externa puede incluir carreras empresariales o profesionales que continúan siendo en cierto sentido exitosas, y que son verdaderamente exitosas cuando se miden por la recompensa financiera o por la opinión del observador casual sobre los logros reales. Debe recordarse que incluso el psicópata más grave y obviamente discapacitado presenta una apariencia técnica de cordura, a menudo de altas capacidades intelectuales, y no pocas veces tiene éxito en actividades empresariales o profesionales durante periodos cortos, a veces durante periodos considerables. Sostengo, sin embargo, que la patología real pero oculta en algunos de los pacientes que ahora se describirán es en un sentido de gran alcance y profundidad. Aunque ocasionalmente aparecen en una inspección casual como miembros exitosos de la comunidad, como abogados, ejecutivos o médicos capaces, no parecen tener éxito en el sentido de encontrar satisfacción o realización en sus logros. Cuando se conoce la historia completa, tampoco parecen encontrarlo en ninguna otra actividad ordinaria. Por actividad ordinaria no necesitamos postular lo que el hombre medio considera moral o decente, sino que podemos incluir cualquier tipo de actividad social o incluso delictiva, siempre que su motivación pueda traducirse en términos de esfuerzo humano ordinario, egoísta o desinteresado. La principal diferencia entre los pacientes ya analizados y algunos de los que se mencionarán más adelante radica quizás en si la máscara o fachada de la salud psicobiológica se extiende al éxito material superficial. Creo que el estado relativo de esta apariencia externa no es necesariamente coherente con el grado en que la persona está realmente afectada por el trastorno esencial. Una analogía está a mano si comparamos al esquizofrénico catatónico, con su psicosis obvia, con el paciente paranoico impresionantemente inteligente que exteriormente es mucho más normal e incluso puede parecer mejor ajustado que la persona promedio. El esquizofrénico catatónico tiene más probabilidades de recuperarse y, a pesar de su apariencia, suele tener un trastorno menos grave que el paranoico. Sin embargo, no pretendamos explicar todo fingimiento y todo fraude sobre esta base. Hay muchas otras reacciones psicopatológicas además de la que nos ocupa. Y algunas de ellas también son capaces de producir tales resultados. Seamos especialmente cautelosos a la hora de asumir esta limitación en nuestros enemigos o en nuestros vecinos. Los mecanismos de formación de reacciones, proyección, racionalización y muchas otras influencias distorsionadoras actúan en todos nosotros a instancias de la envidia, el despecho o el prejuicio. No es fácil estimar correctamente el grado de sinceridad de nuestro prójimo, el valor de la producción de un artista o el verdadero motivo del clérigo. Algunos de los episodios o síntomas mencionados en los breves esbozos que siguen pueden representar una perturbación interior menos profunda que cualquier cosa que pertenezca propiamente a la del verdadero psicópata. Muchos de los actos podrían ocurrir aisladamente en la vida de personas que al final logran una excelente adaptación no solo externa sino también interna. El material que sigue no se ofrece principalmente con el propósito de hacer un diagnóstico de la personalidad psicopática, sino para ilustrar los rasgos que caracterizan específicamente al psicópata y que pueden, en un contexto de mejor adaptación general, emerger con mayor claridad. Lo que puede aprenderse de la fantasía o el sueño en la persona normal, del prejuicio o de muchas formas socialmente admiradas de autorrenuncia, ha sido de valor en los esfuerzos psiquiátricos por comprender la esquizofrenia y otros trastornos graves de la personalidad. Muchas de las características y reacciones que se observan con extrema exageración entre los psicóticos parecen ser utilizadas a veces por aquellos de gran talento y excelente estado psiquiátrico en la búsqueda exitosa de valiosos objetivos personales y sociales. Es poco probable que las reacciones específicas del psicópata puedan utilizarse directamente para un logro positivo importante. Se cree, sin embargo, que muchas personas en el desconcierto y la frustración caen temporalmente en reacciones similares y eventualmente, encontrando mejores medios de adaptación, se benefician de lo aprendido a través de las experiencias patológicas. Los siguientes relatos se ofrecen, pues, por la luz que pueden reflejar sobre el grave trastorno clínico manifestado en los casos anteriores. 21. El psicópata como hombre de negocios. No se intentará dar una historia detallada de este hombre. Baste decir que los incidentes mencionados no son experiencias aisladas en el patrón general de vida, sino más bien expresiones de un motivo que se repite persistentemente para interrumpir la serenidad exterior. Ahora tiene 50 años y ha alcanzado un considerable éxito en los negocios, siendo socio a partes iguales de una empresa mayorista de comestibles. Como hombre de negocios tiene mucho que decir. Excepto por sus juergas periódicas, trabaja laboriosamente. Ha aportado previsión y habilidad al negocio, mientras que su socio ha aportado la estabilidad necesaria para mantener las cosas en marcha cuando él está fuera de combate. Es agradable y afable durante sus fases normales, que constituyen la mayor parte de su tiempo.
Uno tiene la impresión, sin embargo, de que la vida ordinaria no es muy plena o rica, que extraños dioses le llaman constantemente y que la llamada es mucho más querida para su corazón que cualquier otra cosa. Es, tal vez, como un hombre que por necesidad se ha entregado a costumbres extrañas durante la mayor parte de sus horas y que avanza con bastante paciencia pero sin espontaneidad hasta el momento en que puede dejarlo todo de lado por un tiempo y dedicarse de lleno a lo que encuentra realmente de su gusto. Estas pausas se toman a veces a intervalos de una semana, ocasionalmente pasan varios meses sin una. A veces duran solo unos días, a veces una semana o más. No bebe en grupos con hombres y mujeres con los que se encuentra en el curso ordinario de su vida. Nunca se le ocurriría celebrar un cóctel o servir whisky a sus amigos en su propia casa. Aparentemente, no le ve sentido a lo que podría llamarse beber de forma ordinaria o normal, en el sentido, por ejemplo, de tomarse varios highballs para estar más animado, para hablar más alegremente con las mujeres guapas y ser más atractivo a sus ojos, para ser más juguetón, para dejar de lado los problemas rutinarios del día y para expresarse con un poco más de viveza. Si bebe, es para llegar a un estado de locura ruidosa y tal vez para continuar hasta que se quede sin fuerzas. Con frecuencia sale de la ciudad y, en algún hotel de dudosa reputación, reúne a unos cuantos compañeros groseros y comienza a echarse licor en tales ocasiones. Sus socios suelen ser vagabundos sin interés dispuestos a aceptar cualquier limosna. A veces se incluyen psicópatas evidentes. A menudo se llama a rameras a la habitación donde este ruidoso grupo de hombres gordos de mediana edad ya se tambalea, sudando en sus camisetas o acostados medio estupefactos en las camas o en el suelo. Al día siguiente, algunos se recomponen y parten, otros permanecen bebiendo y maldiciendo durante la mañana y la tarde. La conciencia y la capacidad de hablar o sentarse erguido van y vienen a lo largo de las horas. Durante estos intervalos más lúcidos, algunos encuentran lo que consideran un placer excesivo en sentarse, desnudos e inseguros, en el borde de una cama desordenada, mirando fijamente a un compañero, sonriendo inanamente y repitiendo durante 30 minutos o más, viejo hijo de puta. Viejo hijo de puta, Jack. Tú, viejo hijo de puta. Después de tales hazañas, el sujeto de nuestra discusión regresa a casa sintiéndose bastante mal, pero aparentemente renovado espiritualmente para su otro tipo de vida. A veces sus juergas adoptan la forma clásica ya descrita, que consiste en hacer que un chico negro le lleve al bosque, donde bebe hasta perder el conocimiento y, tras permanecer tumbado durante un tiempo satisfactorio, deja que el chico le lleve a casa. Por lo general, estas extravagancias tienen lugar sin atraer la atención general, pero de vez en cuando la exuberancia lleva la obra más allá de su primer escenario aislado y el público asiste a espectáculos desconcertantes. Al regresar de varios días de descanso ordinario y todavía bullicioso y sensiblero por momentos, este ejecutivo, decepcionado por el hecho de que su mujer no le recibiera con el entusiasmo adecuado, dio unos cuantos tragos más a la botella. Sintiéndose de repente muy maltratado y apenado, salió corriendo al césped y empezó a lamentar en tono atronador la injusticia general de su situación. Como era mediodía del día de la independencia, no tardó en atraer a un público numeroso. Estimulado por esto, corrió a la perrera y tanteó el collar de latón de su gran Doberman Pinscher, que, con ojos pacientes, observaba a su frenético amo. Cuando se apoderó del collar, se lo puso en el cuello y, con la correa volando detrás, salió a paso ligero por el vecindario. Intentando ladrar como un perro mientras avanzaba y sacudiendo el collar, consiguió transmitir su convicción al público. No solo estaba, por así decirlo, en la caseta del perro, por el desagrado de su mujer, sino que, con vigorosos gritos caninos, hizo constar su protesta. Trotando por el cuidado césped y por los jardines, era observado por muchos conocidos que vivían cerca de él en esta zona de moda de la ciudad. De vez en cuando, en arrebatos de celo, practicaba o imitaba el conocido ritual del perro en el que se mezclan los impulsos eliminatorios y los gregarios. Cuando se acercó a las afueras de la ciudad, ya tenía un séquito de chiquillos a su paso. Al darse cuenta de que era el día de la independencia, los condujo a una pequeña tienda donde se vendían fuegos artificiales y, rugiendo con generosidad verbal, compró para ellos docenas de velas romanas, petardos y cohetes. Durante un rato, sus irrelevantes gritos se fundieron con el silbido y el estallido de los fuegos artificiales, pero, cada vez más agresivos y carentes de propósito, sus esfuerzos por dirigir a sus compañeros empezaron a irritarles. Con la conocida insensibilidad de los niños pequeños cuando se trata de travesuras, se les ocurrió que sería más divertido dirigir sus andanadas de velas romanas hacia este cómico desconocido o cerca de él y perseguirlo. Cuando los cohetes empezaron a pasar zumbando junto a su tambaleante cabeza y las bolas ardientes de las velas romanas empezaron a juguetear a su alrededor, emprendió la huida. Con la banda gritona y alegre detrás, hizo un progreso en zigzag que finalmente le llevó a casa de un amigo. Este hombre nunca ha estado ingresado en un hospital psiquiátrico. A menudo ha pasado unos días en hospitales generales mientras se le pasaba la borrachera y ocasionalmente una semana o más en retiros que anuncian su éxito en curar el hábito del licor. Durante quizás el 80 o 90% de su existencia ha sido un miembro próspero y respetado de su comunidad y exteriormente no se diferencia de otros hombres de la misma posición. 22. El psicópata como hombre de mundo. El psicópata como hombre de mundo proviene de una familia excelente y su formación académica incluye 4 años en una célebre escuela preparatoria y 3 en una conocida universidad. Durante su época de estudiante no se interesó en absoluto por ninguno de sus estudios. Su astucia, su habilidad para utilizar el trabajo de sus amigos, de cuyos trabajos solía componer sus propios temas y ensayos, y su confianza en hacer trampas en los exámenes le permitieron permanecer en la universidad durante su penúltimo año. Sus verdaderos intereses durante este periodo consistieron en engalanarse con ropas finas con las que pasearse, presidir reuniones sociales y hacer el amor de forma superficial pero pretenciosa con un gran número de jóvenes prominentes. A los ojos de estas y de sus madres, pasaba por un galán elegante, casi como un árbiter elegantiarum. Entre sus hermanos de fraternidad era visto con sentimientos encontrados. Aunque mejor provisto de fondos que la mayoría de sus asociados, no pagaba sus cuotas y rara vez se hospedaba en la casa de la fraternidad, donde ocupaba las mejores dependencias. Sin embargo, estas deficiencias se toleraban, aunque no se pasaban por alto del todo, debido a la urbanidad que imprimía a las fiestas de la casa, a sus apasionados discursos sobre los sagrados misterios de la hermandad, a su elocuencia y habilidad para inducir a estudiantes de primer año a unirse a su grupo y al aire general de Chanés Doré que le rodeaba.
Algunos de sus contemporáneos, molestos por encontrar sus trajes de cena o sus zapatos favoritos siempre en este pavor real en el momento en que más los necesitaba su legítimo propietario y presionados para pagar las cuotas y otros gastos que eran más altos, para otros debido a sus morosidades, a veces refunfuñaban y se preguntaban cínicamente si este brillante hermano no tenía motivos especiales para su celo fraternal. Su consagración a la hora de estimular el espíritu fraternal en los miembros menos ardientes fue notable. El espacio nos impide hacer un repaso detallado de su carrera. Ha sido notablemente coherente. A sus casi 50 años, no encuentra ninguna dificultad en tener siempre a su disposición a varias mujeres que se apresuran a consolarle y que trabajan incesantemente para encontrarle nuevos puestos cada vez que pierde el último. Durante largos periodos de su vida ha sido mantenido casi enteramente por damas adineradas que le entretenían durante semanas en fiestas de moda en verano y en estaciones de invierno y que le prestaban grandes sumas de dinero una y otra vez cuando se quejaba de su incapacidad para empezar de nuevo en la vida. A veces se acostaba con las esposas de sus amigos, pero cuando se estudia detenidamente su vida, se ve que buscaba una madre de alquiler más que una amante o una verdadera compañera. Invariablemente, se trataba de una relación en la que la mujer le servía de protectora y apoyo. Sus medios más eficaces para ganarse el favor de estas damas consistían sobre todo en emborracharse hasta la saciedad, llorar como un bebé, rogar a su compañera que le diera drogas letales para poder autodestruirse y, en general, dejarse llevar por los trucos teatrales propios de los niños malcriados. En su trabajo como agente de seguros, corredor de algodón, vendedor de automóviles, especialista en publicidad, etc., demostró una capacidad constante y notable para el descanso y una despreocupación casual por las responsabilidades primarias. Es cierto que hizo valiosas asociaciones de negocios en el club de campo, donde jugaba al golf o holgazaneaba buena parte del día. Estas asociaciones a menudo le permitían ganarse bien la vida durante breves periodos, pero por muy fácil que fuera el trabajo o por muy favorables que fueran las perspectivas, no tenía serias dificultades para fracasar. Tampoco tenía mayor dificultad en despertar un nuevo entusiasmo en alguna dama o damas de mente tierna, para conseguir dinero para una nueva empresa o para encontrarle algún puesto fácil en el negocio de sus amigos o parientes. Normalmente prefería a mujeres mayores que él, convirtiéndose, de hecho, en un verdadero león entre las viudas de su comunidad. Las mujeres jóvenes también han intentado ser sus madres. El gran número de mujeres que aparecen en la historia de su vida tienen esto en común, han sido siempre de temperamento sobrio e inclinadas hacia la domesticidad más que hacia el comportamiento coqueto, eróticamente apasionado o promiscuo. Esto se aplica tanto a las benefactoras jóvenes como a las mayores. En su plan de vida destacan las frecuentes borracheras que inaugura con unos cuantos tragos en agradable compañía, pero que continúa a solas en su propia casa, en la habitación de un hotel o, tal vez, en algún burdel. Estos episodios ocurren a veces sin ninguna causa precipitante objetiva, pero a menudo siguen alguna decepción o revés. Rara vez deja de avisar a la dama que lo está cuidando en ese momento, dando expresión dramática a su dolor. Se hacen grandes esfuerzos para salvarle. Se llama a los médicos, se envía a los amigos a razonar con él y las propias damas suplican. A pesar de toda esta atención, que parece disfrutar con entusiasmo, continúa bebiendo, normalmente sin incapacitarse a sí mismo, pero tomando lo suficiente para mantener activos a sus protectores. La juerga suele durar varios días, con nuestro héroe riéndose y quejándose, rompiendo a llorar y amontonando su propia autocompasión sobre los torrentes de lástima que le rodean. Con frecuencia ha sido necesario enviarlo a hospitales generales y ocasionalmente a hospitales psiquiátricos, donde finalmente se instala en medio de toda clase de dramatismos. Hace unos 10 años, antes del periodo de estas observaciones, sin duda percibiendo su propia avanzada edad, se casó con una viuda extremadamente inteligente, algunos años mayor que él, que durante una década había intentado rehabilitarlo y que en general era considerada adinerada. Aunque casualmente le fue infiel, mantuvo una buena apariencia durante los 2 años que ella vivió. Ella gastaba dinero a manos llenas en él. Además, su fortuna se redujo drásticamente en una depresión, y ella murió dejándole solo lo suficiente para unos meses de extravagancia. La noche siguiente a su funeral la pasó en un burdel barato, bebiendo, llorando y gimiendo, aparentemente por sí mismo. Su capacidad para alarmar y despertar impulsos protectores en las mujeres es notable. Cuando está con ellas, da la impresión de ser un hombre elegante y algo depredador. No carece por completo de ambición como amante y, de hecho, seduce a algunas de sus protegidas. Sin embargo, su método de seducción es casi siempre la compasión. En una de sus últimas juergas llamó a una joven viuda 20 años menor que él y se lamentó dramáticamente de su situación, insistiendo en que solo su influencia le impedía volarse los sesos. A pesar de sus esfuerzos por animarle, siguió bebiendo y la llamaba de vez en cuando para hablarle de su triste estado y de lo mucho que había empeorado. Aquella noche se presentó en su casa y le rogó que le diera drogas con las que despacharse, y luego salió corriendo gritando dramáticamente que se dirigía a un conocido burdel. En compañía de un pariente varón, le siguió hasta allí y le exhortó a volver a casa y recuperar la sobriedad. A medida que la compasión y la angustia de ella aumentaban, la firmeza de él se endurecía y, sin duda, su placer también se hacía más dulce. Este caso retrata bien el asombroso poder que tienen casi todos los psicópatas y parcialmente psicópatas para ganarse y atar para siempre la devoción de la mujer. Por eso se les considera a menudo como amantes vigorosos o románticos, como hombres de peculiar virilidad. Creo, sin embargo, que rara vez están tan bien dotados en este sentido como el hombre medio. Tampoco parecen estar tan interesados en objetivos realmente eróticos como la mayoría de los hombres. Tales cosas son, por supuesto, imposibles de probar o demostrar, pero cuanto más íntimamente se estudia a un gran número de tales personas, más fuerte se hace la impresión de que es principalmente el impulso de la mujer a la madre lo que despiertan. La intuición femenina siente que aquí, oculto bajo una apariencia de madurez, hay un bebé o algo muy parecido a un pequeño bebé indefenso y llorón. Su instinto profundo de amamantar y proteger a este pequeño tesoro se despierta inconscientemente. La relación superficial de la mujer con su amante oculta este impulso fundamental. Ella anhela tomar a esta criatura indefensa, estrecharla contra su pecho, guardarla, darle forma y dejar que crezca bajo su protección. Su intuición femenina, que adivina con tanta precisión la presencia del bebé espiritual, no logra, por desgracia, comprender que se trata de un bebé que nunca crecerá. 23. El psicópata como caballero.
Este hombre, al que por comodidad podemos llamar WRL, llamó por primera vez mi atención profesionalmente cuando lo vi atado durante una hidroterapia en una bañera continua. Allí, rodeado de docenas de los locos más completos que un lego imaginativo pueda concebir, se esforzaba, maldecía, bramaba y lanzaba imprecaciones desafiantes a todos a su alrededor. Habiéndole visto en el pasado ocasionalmente en bailes o fiestas de jardín en una ciudad del sur famosa por las comodidades de la vida, me quedé atónito ante el espectáculo que ahora presentaba. Literalmente deliraba mientras retorcía y escupía, maldiciendo especialmente a su esposa pero sin perdonar a nadie. Aunque más tranquilo y menos dramático cuando se creía desatendido, en aquel momento daba tan buena impresión superficial de locura honesta como cualquiera de los pacientes psicóticos entre los que se retorcía. Al cabo de unos minutos se calmó lo suficiente como para hablar con cierta relevancia y dejó claro en términos enérgicos que consideraba a su esposa enteramente responsable de su difícil situación. Admitió haber bebido, era culpa de su mujer. Sin duda, se había burlado de los policías y se había peleado con ellos. Esto nunca habría ocurrido si su mujer no les hubiera llamado sin motivo. Este hombre, de 43 años, había pasado por varias docenas de episodios de este tipo en los últimos 10 años. Perteneciente a una familia ampliamente conocida por su riqueza desde la época colonial, entre sus antepasados paternos directos figuraban un general del ejército continental durante la Guerra de la Independencia y 2 gobernadores de un orgulloso estado sureño. Su ascendencia materna incluía a un firmante de la Declaración de Independencia y a un brigadier confederado célebre tanto por sus elegantes y urbanitas cualidades personales como por su valor en Antietam y Gettysburg. WRL. Cuando se le veía en una fiesta en el jardín o cuando se le saludaba por la calle, parecía un descendiente apropiado e impresionante de 2 estirpes tan espléndidas, uniendo en su persona, podría decirse, la cultura más rara de 2 estados. Su cortesía era no solo cálida sino distinguida, sus modales tan cordiales que uno se sentía mejor después de saludarle. Su porte general combinaba la máxima dignidad con una espontaneidad perfecta, dando una profunda convicción de alguien sofisticado, meloso y dominante. Pero había momentos en que esta impresionante máscara se caía y nuestro galante caballero tomaba otro color. Uno de estos incidentes precedió inmediatamente a su ingreso en el hospital. Después de haber evitado por completo la bebida fuerte durante un año y haber mantenido, en general, su buena apariencia superficial, de repente y sin ninguna razón discernible se llenó generosamente. Un poco tambaleante, pero lleno de energía, irrumpió en la casa, maldijo a su mujer, rompió algunos jarrones, amenazó con darle una paliza y se marchó a un bar de carretera. Allí se divirtió durante unas horas con más beligerancia y bufonería que alegría o erotismo, y luego regresó apasionado a su casa. Sacudió a su mujer fuera de la cama, la acusó de arruinarle la vida y de apoderarse injustamente del dinero que había ganado con astutas especulaciones, y exigió un cheque por miles de dólares. En realidad, durante muchos años había sido sostenido económicamente por el padre de su esposa, un alto funcionario de los círculos bancarios que no solo mantenía a su yerno empleado en un puesto respetable en un banco local que él controlaba, sino que también proporcionaba de vez en cuando sumas relativamente estupendas para cubrir pérdidas temerarias y desastrosas en el juego y la especulación. La esposa del paciente tenía un patrimonio bastante grande en fideicomiso. Sin embargo, sus ingresos no bastaban para cubrir las necesidades del marido. WRL, en el momento de casarse, no dependía en absoluto de su familia política. Su padre había creado un negocio de correduría de bolsa cuyo valor oscilaba entre 1 y varios millones. Llevó a su novia a una gran mansión georgiana rodeada de tomas y jardines donde una docena de sirvientes solían mantener a decenas de invitados con un confort espectacular. Incluso antes de la muerte de su padre, que era un hombre temerario pero muy intuitivo en el mercado, el hijo había hecho grandes incursiones en la fortuna familiar. Después, los demás beneficiarios retiraron sus intereses y se mantuvieron al margen mientras él duplicaba, reducía a la mitad, triplicaba y, finalmente, perdía por completo todas sus posesiones. Tanto cuando ganaba como cuando perdía, gastaba el dinero con igual derroche, alquilando aviones para visitar a sus amantes en medio continente, enviando esmeraldas a coristas o comprando un yate para navegar por los cayos de Florida. Sin un centavo, resentía amargamente la falta de voluntad de su suegro para permitirle lanzar la fortuna de su esposa también a la especulación. Las disputas tormentosas habían sido casi constantes durante los primeros años de este matrimonio. A intervalos de unas semanas o un par de meses, se ensarzaba en duras juergas durante las cuales a veces le arrancaba la ropa a su mujer o irrumpía en casa de su suegro para amenazarle y acusarle de ser el causante de su propia decadencia económica y de las comunes disputas matrimoniales. El suegro, hombre de mucha dignidad y espíritu, instaba a su hija a abandonar a e incluso amenazaba a veces con cortarle los amplios ingresos que él les proporcionaba principalmente. Después de episodios particularmente escandalosos, la esposa a menudo accedía a dejarlo, pero una vez sobrio y consciente de lo que podía perder, no tenía ninguna dificultad en parecer tan serio y arrepentido que volvía a ganársela. Durante un tiempo considerable, el orgullo impidió que la esposa, el suegro y otras personas interesadas llamaran a la policía para sofocar los tumultos tempestuosos y clamorosos que levantaba. Finalmente se tomó esta medida, que se ha convertido en habitual. En la ocasión que nos ocupa, la señora L consiguió, tras forcejear con su marido, ponerse en contacto telefónico con el cuartel general. Cuando llegó la policía, la encontraron encerrada por protección en una habitación de la planta baja. Alardeando de que no podía ser capturado con vida, había golpeado la plataforma de madera, las portillas de las barandillas y las apiló, junto con sillas, mesas de café y otros muebles, en una barricada en la escalera. Medio desnudo arriba en el baño detrás de defensas adicionales, desafió a la ley con magnilocuentes actos heroicos fingidos para que se lo llevaran. Durante un rato agitó un revólver mientras lanzaba sus obscenas amenazas. Al ver que los policías, que lo conocían bien, se acercaban a pesar de sus gestos, dejó esto de lado. Aunque no hizo ningún intento serio de herir a sus sitiadores lo suficiente como para provocar una dolorosa represalia, luchó con ellos, arañó con una fina demostración de violencia y se lo llevaron maldiciendo, gruñendo y pateando. Dado que las cortas estancias en el cuartel en el pasado habían servido de tan poco, la familia dispuso que lo enviaran esa misma noche como un caso de emergencia al hospital psiquiátrico.
Probablemente tenían vagas esperanzas de que se pudiera encontrar alguna enfermedad remediable como causa de su conducta, pero el motivo más fuerte era la esperanza de que encontrarse en lo que él consideraba un manicomio podría darle algo para pensar y posiblemente el gusto por enmendarse. Después de establecerse lo suficiente como para permitir una entrevista, no mostró evidencia ordinaria de una psicosis. Era encantador superficialmente, despreciaba sus propias acciones con señorial despreocupación, lamentaba su difícil situación, de la que aún culpaba a su esposa, aunque ahora hablaba de ella siempre con una demostración de melancolía que insinuaba que su padre y otros parientes eran responsables de que ella le causara a él todo este problema. Aunque fundamentalmente pueril y lleno de autocompasión pueril, en la superficie era una de las personas más encantadoras que he visto en mi vida. Algo inimitablemente bien educado en sus modales, una cordialidad graciosa y cálida que parecía, sin duda, sobreponer una gran dignidad y orgullo, hizo que todo el personal de la sala lo tratara con especial deferencia. Casi se convirtió en la mascota del hospital. Inmediatamente supuso que el médico estaba principalmente preocupado por ayudarlo a recuperar la buena voluntad de su esposa, quien en ese momento se negaba a aceptarlo. Había salido del hospital de inmediato, pero sus suegros y miembros de su propia familia habían accedido a que la policía se lo llevara si lo hacía. Persuadida por su aparente sinceridad, su mujer accedió al cabo de 2 días a que volviera a casa de permiso durante unas horas. No tardó en llamar al hospital y pedir que enviaran a alguien para atenderle. Lo trajeron, malhumorado y vehemente, de un bar en el que ya había bebido en exceso después de haber provocado un escándalo en su casa. Al día siguiente admitió que se había comportado de forma imprudente, pero achacó sus actos principalmente a que su mujer no le había mostrado plena confianza. No había ni rastro de vergüenza o remordimiento. Alarmado por la posibilidad de que su mujer le abandonara, puso todo su empeño en convencerla. Ella se negó a visitarle durante varios días. Pasó horas escribiéndole cartas. Se las leyó con orgullo a su médico. Eran de una elocuencia bastante rebuscada y un sentimiento extravagante, y él las leía con mucho gusto oratorio. ¿Qué puede pensar cualquier malentendido contra el amor inmortal que te profeso? No se debe permitir que la influencia maliciosa y equivocada de los demás se interponga entre los que están unidos por una devoción como la nuestra, querida mía. Mi amor. ¿No era este el mejor tono?, preguntó a su médico. Un brillo cortésmente apagado de orgullo y astucia apareció en su mirada. Había tenido éxito tantas veces que ya estaba seguro de sí mismo. Sin embargo, se mostró muy molesto e inquieto por el retraso, suspiró y se tomó la cabeza entre las manos, jurando que no podría aguantar una hora más. Mostró y declaró muy claramente que incluso un día en el hospital le parecía una medida demasiado severa contra indiscreciones tan triviales como la suya. Después de 3 o 4 días, su esposa, una persona muy inteligente, aunque no estaba muy segura de que no continuaría con su conducta, se convenció lo suficiente como para llevarlo a casa. La última vez que se supo de él, varios meses después, no había vuelto a dar problemas graves. Es muy posible que continúe con la apariencia de un ajuste bastante bueno durante 1 año o 2, pero hay que recordar que se mantiene en esto por la ayuda financiera y por fuertes esfuerzos morales por parte de su esposa, su suegro y otros. Su historia muestra que ha permanecido sobrio hasta 2 años, bastante trabajador y casi siempre en su máscara de gran y encantador caballero. Sin embargo, es importante no darle acceso a importantes sumas de dinero. Finalmente, a pesar de todos los esfuerzos por protegerle, afloran sus tendencias psicopáticas y repite con ingeniosas variaciones el tema de los episodios aquí descritos. 24. El psicópata como científico. Las limitaciones de espacio solo permiten arrojar unos pocos destellos sobre la interesante carrera de este hombre. Aunque todavía no había cumplido los 20 años, ya era doctor en filosofía y coautor de varios trabajos meritorios sobre temas del campo general de la física. Aunque tardó 1 año en obtener su título debido al absentismo escolar y a sus escapadas alcohólicas, siempre demostró una notable capacidad técnica, siempre y cuando se aplicara. De vez en cuando estaba incapacitado durante varios días o 1 semana, durante los cuales bebía lo suficiente para permanecer semiconsciente o se subía a los árboles, desde los que lanzaba ruidosos desafíos a sus amigos y más tarde a los policías que intentaban bajarlo. Bebía principalmente solo y a veces orinaba en los cajones de la oficina, en sus propios zapatos o en los de su compañero de piso, y se permitía otras travesuras del mismo calibre. Habiendo obtenido su licenciatura, no tuvo muchas dificultades para conseguir un puesto satisfactorio en la facultad de una universidad estatal. Sin embargo, no se dedicó a estas tareas. Tras instalarse en casa de una tía en la ciudad universitaria varias semanas antes del comienzo de las clases, empezó a beber los fines de semana y a frecuentar bares de mala reputación. Una noche, pocos días antes del comienzo oficial del curso, se mostró especialmente desagradable con sus compañeras, que eran 2 prostitutas y un vagabundo de la zona. En un estado de ánimo de gran irritabilidad y arrogancia, abandonó este grupo y se unió a otra mujer de la calle con la que se había relacionado frecuentemente, pero por la que nunca había mostrado ningún interés especial. Durante la hora siguiente bebió poco, pero gastó su energía ridiculizando y calumniando a sus conocidos de la ciudad, al profesorado de la universidad y, en particular, a su tía, que era su única pariente local. Alrededor de las 3 de la madrugada sorprendió a todos los presentes anunciando en tono imperioso que él y su actual compañera se unirían en sagrado matrimonio. Antes de partir con toda la compañía que pudo reunir, se tomó la molestia de telefonear a su tía e insistirle perentoriamente en que asistiera a las nupcias. Uno puede imaginarse la consternación y confusión de la anciana y muy circunspecta señora mientras trataba primero de entender y luego de aconsejar a su sobrino. Al llegar a la residencia de un juez de paz, la tía y los amigos que había traído no escatimaron esfuerzos para disuadir a nuestro sujeto de seguir adelante. Desesperados, señalaron no solo los defectos de carácter tan evidentes en la futura novia, sino también su considerable edad, su dentadura postiza mal hecha y su cabello teñido de forma poco atractiva. Con insultos, obscenidades y una muy artificial muestra de alegría, estas objeciones fueron desechadas y el novio cumplió sus objetivos. Al día siguiente, permitió condescendientemente que su tía iniciara las gestiones para anular el matrimonio, pero, aunque expresó su aprobación, participó muy poco activamente. Cuando se le preguntó seriamente por su motivación, afirmó con despreocupación que todo el asunto era una broma. Pero, ¿a quién va dirigida esta broma?, preguntó con cierta aspereza un anciano amigo de la familia.
Supongo que a mí, confesó el desinteresado novio riendo con una tranquilidad y despreocupación que parecían increíbles dadas las circunstancias. En ningún momento dio muestras de grave preocupación o vergüenza, aunque confesó con desparpajo que se había equivocado. El asunto se hizo ampliamente conocido y las autoridades de la universidad consiguieron que el nuevo profesor dimitiera antes de asumir sus funciones. Rápidamente abandonó a la mujer con la que se había casado y su familia llegó a un acuerdo con ella. Tras un año de éxito económico como vendedor de automóviles, en el que se metió en líos con menos frecuencia de lo habitual, decidió volver al mundo académico. Obtuvo varios buenos puestos en universidades donde su trabajo fue irregular pero prometedor. Su vida personal pronto se volvió tan espectacularmente diseñada para avergonzar a la institución que hubo que prescindir de él. Uno de estos puestos lo perdió, tras varios esfuerzos menores del mismo tipo, por la siguiente conducta, después de emborracharse y volverse notoriamente turbulento en su habitación, donde se hacían esfuerzos por cuidarlo y engatusarlo para que recuperara una apariencia de lo que podría llamarse cordura, desapareció y no pudo ser localizado durante varios días. Las autoridades del colegio permanecieron muy preocupadas por su suerte. Una llamada telefónica de un veterinario local al profesor en cuyo departamento trabajaba puso fin a esta situación. Este último, una persona de auténtica y nada estudiada dignidad y un erudito de importancia nacional, era probablemente el último hombre en la tierra a quien un joven normal desearía despertar de la cama a medianoche y tratar con una muestra de absurdo. Le caracterizaba un humor no menor que su dignidad. Aunque pacífico, poco agresivo y tolerante como puede serlo un hombre, un profundo aplomo subjetivo le permitía, cuando se le incitaba lo suficiente, proferir una reprimenda tranquila e irónica digna de desconcertar a un obispo. El veterinario informó a este considerable personaje de que su compañero de investigación desaparecido se encontraba en ese momento en el hospital canino y había insistido en que la noticia le fuera comunicada nada menos que a él, y de inmediato. Las líneas anodinas y lacónicas del rostro del profesor se endurecieron sutilmente. Al coger sus calcetines, maldijo inaudiblemente. Al llegar al hospital canino, encontró a su colega más joven desparramado en una gran jaula o cubículo utilizado para alojar a grandes daneses o sanbernardos enfermos. Enseguida gritó al profesor, anunciando con regocijo que las profecías de este sobre su muerte se habían cumplido con creces, así que ¿para qué? Sus clamorosos gritos se elevaron por encima del estruendo de los ladridos de los perros, que, excitados por la presencia de un compañero de perrera tan inusual, se hicieron oír enérgicamente y al unísono. El veterinario le explicó que su nuevo paciente había llegado con cierta urgencia e insistía en ir a donde estaban los perros convalecientes. Algo desconcertado, pero pensando tal vez que su visitante tenía buenas razones para interesarse por el estado de algún conocido canino, lo condujo rápidamente a la perrera. El extraño joven se subió de inmediato a su litera, desafió al veterinario a que lo sacara, cantó, gritó, maldijo y finalmente insistió en que se llamara a su superior. Finalmente aceptó salir, pero se mostró obstinado en general y enseguida empezó a culpar de su situación a un colega mayor, serio y amable. Este último, que había estado sinceramente interesado en evitar que este joven prometedor se destruyera a sí mismo, le había incitado, según él, a la actual juerga ofreciéndole una botella de cerveza en el almuerzo varios días antes. A pesar de muchos obstáculos aparentemente autoimpuestos y sin propósito en su carrera, sigue obteniendo puestos, a veces manteniéndolos hasta un año. Se recurre a su familia para que le ayude a superar las dificultades cuando surgen, y él sigue hablando de quienes le ayudan como si los considerara en gran medida responsables de sus problemas. 25. El psicópata como médico. Cuando lo vi por primera vez, tenía todavía unos 40 años. De la ciudad rural en la que ejercía la medicina llegó una consulta sobre su capacidad profesional. Todo el mundo lo consideraba un hombre brillante. Sus pacientes le adoraban, y mientras trabajaba regularmente, su recaudación era más que suficiente. A menudo era imposible encontrarle, porque de vez en cuando, a la manera clásica, se quedaba tumbado en habitaciones de hotel de tercera categoría o en el campo semiconsciente hasta que se le podía encontrar y convencerle de que volviera a casa. Esto era aceptado con tolerancia como una de sus idiosincrasias por la gente rústica a la que atendía. Era un inconveniente, pero, al igual que la sequía y el gorgojo, ¿qué diablo se podía hacer al respecto? La comunidad, en la que no solo la bebida social, sino incluso los juegos de cartas y los bailes se consideraban generalmente artimañas de Satanás, intuía que las actividades del doctor tenían poco o nada en común con las juergas o frivolidades prohibidas. Aunque un hombre conocido por beber cócteles por placer e incluso una mujer que fumaba cigarrillos podían haber sido condenados al ostracismo, los diáconos locales y los chismosos del pueblo no hicieron ningún ataque concertado contra el doctor. La indagación sobre su capacidad mencionada anteriormente fue provocada por el siguiente incidente. Una paciente a la que había estado atendiendo de vez en cuando durante varias semanas había notado que a veces parecía tener los ojos vidriosos y un poco irrelevante. Sin embargo, ni ella ni su familia estaban preparados para un trato como el de su última visita. Cuando abrieron la puerta al médico, este entró tambaleándose con ella, aferrándose desesperadamente al pomo, que al parecer dudaba en soltar. Respirando entrecortadamente, murmuró inaudiblemente durante un momento, guiñó un ojo estúpidamente a 3 niños que se habían retirado a un rincón, dio varios vivas cortos y penetrantes, y resbaló hasta el suelo. Con la bolsa de instrumental en una mano, empezó a arrastrarse, aún boca abajo, hacia la habitación de su paciente. Moviendo el cuerpo de un lado a otro, avanzó lenta pero espectacularmente, vacilando cada pocos metros para emitir una serie de gruñidos o ladridos roncos y enfáticos. La familia interpretó esta pantomima como la de un caimán que se desliza por un pantano. De este modo llegó a la cabecera del enfermo. La historia de este hombre muestra una gran sucesión de locuras sin propósito que datan de su temprana edad. Perdió varias citas hospitalarias valiosas por quedarse fuera empapado o por irrumpir en ocasiones serias con un alboroto sin sentido. Una vez se vio obligado a renunciar a una prometedora consulta privada a causa del escándalo y la indignación que siguieron a una escapada a un burdel en el que a menudo había pasado varios días tumbado desconsoladamente. Acompañado por un amigo que también sentía la influencia de la bebida, entró en este refugio favorito y pidió mujeres a gritos. Congenialmente dispuestos en una habitación, el grupo de 4 pidió unos tragos. Durante una hora o más, solo se oyó el estruendo de las copas, juramentos dispersos y golpes ocasionales. De repente, un grito agudo y desgarrador hizo que la dueña y sus sirvientes entraran corriendo en la habitación. Una de las prostitutas yacía postrada, abrazada a su pecho con una toalla, gritando de agonía.
Entre lamentos y sollozos, acusó al autor del presente informe de haberle arrancado un pezón de un mordisco en un descuido imprudente. El examen de los presentes demostró que, en efecto, se había producido ese desgraciado desmembramiento. Aunque ambos hombres habían estado en ese momento en la cama con ella, la artista no tenía ninguna duda sobre cuál de los dos le había hecho la herida. El sentimiento fue muy fuerte durante un tiempo, pero, al pagar una gran suma de dinero como recompensa por la incapacidad profesional y el daño personal que había infligido, el médico evitó ser procesado abiertamente. Antes de llegar a un acuerdo, el culpable intentó persuadir a su compañero para que asumiera la responsabilidad del hecho. Argumentó que sería menos grave para el otro hombre, ya que su propia prominencia y posición profesional le convertían en un blanco más vulnerable para el dramatismo perjudicial de los tribunales y para la calumnia. Su compañero, sin embargo, rechazó esta oportunidad de abnegación con gran firmeza. Actuaciones menos espectaculares incluyen encerrarse solo en una habitación de hotel donde bebía hasta la estupefacción, despertaba a la dirección, rompía muebles, telefoneaba a su mujer para comunicarle que había decidido suicidarse, bebía más y permanecía allí hasta que la policía o unos amigos le cogían y rompían la puerta. También contribuyó vivamente a la animación de un baile hace algunos años. Su hermano mayor, a quien estaba visitando en una ciudad de Nueva Inglaterra y que era oficial en un club de campo donde se estaba celebrando el baile, riñó con él, instándole a que se marchara por su comportamiento ruidoso y desordenado, habiendo atraído ya una atención desfavorable, empezaba ahora a causar consternación. Lanzando un grito de indignación, se enzarzó con el mayor en el porche del club donde se encontraban. La orquesta había parado para el intermedio, y un gran número de damas y caballeros paseaban por la terraza de abajo. Atraídos por los gritos frenéticos, las maldiciones reiteradas y el sonido de las refriegas, estos espectadores levantaron la vista para ver a los dos hermanos luchando vertiginosamente. El más joven, al imponerse por fin su fuerza, agarró al mayor contra la barandilla y parecía a punto de tirarlo. Mientras los observadores corrían a sofocar el tumulto, nuestro sujeto, que en su posición de ventaja tenía aliento de sobra para la oratoria, hizo que el campo de golf resonara con sus amenazas e insultos. Cabrón. Maldito, bastardo. Hijo de puta. Te voy a matar, cabrón e hijo de puta que eres, gritó, empujando a su hermano más atrás sobre la barandilla mientras el eco le devolvía sus violentas palabras. Uno se pregunta si el hermano era lo suficientemente observador en ese momento como para darse cuenta de la naturaleza de doble filo del término con el que estaba siendo tan ruidosamente vilipendiado. Los socorristas no tardaron en interrumpir el espectáculo. Nuestro sujeto podría haber tirado a su hermano antes de que llegaran, pero al parecer su intención era montar una escena más que infligirle heridas graves. Después de uno de sus periodos más largos de trabajo regular y ajuste aparentemente satisfactorio, que duró casi un año, asistió a la reunión de una sociedad médica regional en una gran ciudad, donde una hazaña le llevó a la noticia de los periódicos locales. Encontrado ebrio en el altar mayor de la iglesia de San Felipe. Un hombre que figuraba como doctor fue detenido ayer por la mañana y acusado de robo al ser encontrado dormido en el altar de la iglesia de San Felipe. El oficial J. G. Coates, que efectuó el arresto, dijo que un pintor que estaba pintando la cúpula de St. Philip encontró la puerta de la iglesia abierta esta mañana y le llamó. La investigación reveló al hombre dormido en el altar. El agente citó al doctor diciendo que alguien más había estado con él, pero que no recordaba quién. El doctor parecía ser eminentemente racional, pero no pudo dar ninguna razón adecuada para su inoportuna presencia en tal lugar. Aunque se le había acusado de robo, según los registros del cuartel de policía, un examen completo de la propiedad de la iglesia reveló el hecho de que no faltaba nada. Demostró a satisfacción de las autoridades que había entrado en la iglesia sin intención de robar ni de causar ningún otro daño. Estoy firmemente convencido de que esta afirmación era correcta. Al encontrar a un hombre en una situación tan absurda, los reporteros del periódico habían asumido erróneamente, pero comprensiblemente, que algún motivo como el robo debía, por necesidad, ser el responsable de su presencia. Debemos admitir que es difícil explicar cuál era realmente su propósito en términos de los esfuerzos humanos ordinarios. A menudo jura dejar la bebida y expresa la intención de dedicarse a una ocupación constructiva y regular, pero, a pesar de todos los graves problemas que su conducta le ha acarreado, en realidad sigue como antes. 26. El psicópata como psiquiatra. En el grupo que muestra algunas características fundamentales del psicópata típico pero que hace un ajuste superficial bueno o justo en la sociedad se encuentran a veces hombres que ocupan puestos de responsabilidad. Se ha observado personalmente a abogados, ejecutivos de empresas, médicos e ingenieros que muestran rasgos muy sugestivos del trastorno. Tal vez uno pensaría que el psiquiatra, con buena oportunidad de observar al psicópata, evitaría todas sus formas. Creo, sin embargo, que se puede dar un vistazo a las características del psicópata en tal persona. En primer lugar, dirijamos nuestra atención a él hace muchos años cuando, como autor de algunos artículos sobre temas psiquiátricos, atrajo el interés de varios médicos jóvenes e inexpertos que entonces se encontraban al comienzo de sus carreras. Los artículos, es cierto, estaban empañados por errores gramaticales y vulgaridades en inglés un poco desilusionantes a la vista del estilo suave y pretencioso intentado por el autor. En su momento, sin embargo, impresionaron a este pequeño grupo de ingenuos admiradores como poseedores de toda la originalidad que el autor tan gustosamente permitía que otros le atribuyeran y, de hecho, implicaban no demasiado sutilmente a sí mismo en cada línea de su obra. Cuando se le vio más tarde en una pequeña reunión médica en la que no estaban presentes psiquiatras experimentados, este autor parecía realmente muy grande. Las ideas reales expresadas en su trabajo estaban, para ser justos, sacadas de los manuales de psiquiatría y psicología, pero él tenía una forma autoritaria de hacer que parecieran totalmente suyas, y además maravillosas. A pesar de su aire frío y un tanto dominante, conseguía dar una impresión de profunda modestia. Todo parecía acentuar su relativa juventud, que a su vez denotaba precocidad y grandes promesas. El efecto que causó en su público, en su mayoría médicos generalistas de pequeñas ciudades, fue tremendo. La oportunidad de conocer a esta espléndida figura del psiquiatra y de sentarse a sus pies durante el resto de la velada fue recibida con avidez por varios de sus nuevos admiradores. El doctor aunque todavía rondaba la treintena, gozaba de una amplia y envidiable reputación en una sección del país donde los psiquiatras eran entonces casi desconocidos. Después de trabajar en hospitales de un estado lejano, donde había nacido, había llegado y se había establecido como especialista en su hábitat actual.
Pronto consiguió una pequeña institución en la que empezó a dirigir el tratamiento de pacientes psiquiátricos. Los informes indican que floreció y se expandió enormemente. La opinión general era que su saber y su habilidad eran los principales responsables de su rápido ascenso a la prominencia local. Rumores efímeros insinuaban que el idolatrado doctor tenía por costumbre tratar mediante procedimientos caros y dudosos a cualquier paciente de recursos que pudiera conseguir mientras le durara el dinero y luego despedirlo o enviarlo rápidamente a un hospital estatal. También se supo que con pacientes femeninas a veces sugería, o incluso insistía, en actividades, como terapia, que están específicamente proscritas en el juramento hipocrático. Pero, ¿a qué médico no le han dicho cosas parecidas de él? El impresionante porte del hombre y sus reiterados y bastante elocuentes llamamientos a una mayor consagración científica por parte de sus colegas apagaron estos débiles brotes de crítica adversa que casi universalmente se atribuyeron a los celos. Él, León de la Velada, parecía desvivirse por ser amable con sus jóvenes admiradores, que no eran más que unos don nadie al margen del maravilloso campo que él parecía dominar. Su buen compañerismo era tan cordial y a la vez tan suave que uno apenas se atrevía a ver la tenue nota subyacente de condescendencia. Uno de los jóvenes médicos aprovechó el privilegio de llevar en coche a este personaje relativamente importante a un lugar campestre donde la hospitalidad atraía. En el coche se intentó dirigir la conversación hacia las cuestiones psiquiátricas que el doctor había planteado en sus documentos. El doctor dio algunas respuestas rebuscadas, pero pronto se desvió del tema y empezó a hablar de chismorreos pomposos. Su compañero, temiendo que un hombre tan erudito pudiera estar hablando para evitarle la vergüenza de la incomprensión, volvió una y otra vez a la psiquiatría, tratando de dejar claro que tal vergüenza no disminuiría el placer de escuchar al maestro. Pronto las respuestas de este supuesto maestro dejaron al joven con serias dudas no solo sobre los conocimientos del gran maestro, sino incluso sobre su interés en el tema. El doctor en sus charlas y artículos más populares, así como ocasionalmente en los dirigidos a grupos médicos rústicos, daba a menudo interpretaciones psiquiátricas de la literatura y el arte. Uno de sus esfuerzos más recientes en esta línea se refirió breve pero ambiciosamente a las obras de Marcel Proust. Estando entonces en medio de una ferviente peregrinación entre las maravillas psicopatológicas de remembranza de las cosas pasadas, el psiquiatra en ciernes, tal vez con la esperanza de causar una buena impresión, pero también ansioso de iluminación, aventuró una pregunta sobre este tema. En ese momento, el maestro estaba tranquilo y alerta, pero sus observaciones estaban tan fuera de lugar que su discípulo vaciló. El doctor se mostraba perfectamente seguro de sí mismo, de hecho cortésmente pontifical, pero cuanto más hablaba más claro quedaba que no había leído el libro en absoluto. Finalmente quedó igualmente claro que ni siquiera el nombre de Proust le resultaba familiar, y su admirador cayó en la inquietante sospecha de que nunca lo había encontrado, excepto en el extracto de alguna reseña que, al parecer, había encontrado y utilizado. No le había interesado lo suficiente lo que había plagiado como para retener el nombre y ahora se lo imputaba a un imaginario psiquiatra vienés. Sin embargo, siguió esta pretensión solo por un momento, y solo como un trampolín hacia banalidades con las que estaba familiarizado y sobre las que hablaba con tal deliberación y seguridad que casi parecían maravillosas. En ningún momento mostró el menor signo de confusión o timidez. Al parecer, sentía que había mantenido intacta su impresionante fachada. Incluso en esta etapa de la relación era difícil evitar la sospecha de que cualquier distinción importante entre tal fachada y cosas más sustanciales no estaba en la órbita de su conciencia. Tras comentar que había que dejar de lado estos temas tan serios y pesados, cantó unas líneas de una cancioncilla sorprendentemente obscena, le dio una palmada en la espalda a su compañero y sugirió con gusto: cuando terminen sus actos sociales, vayamos tú y yo a por un par de buenas patatas fritas juguetonas. A pesar de la cordialidad implícita en este comentario, y no menos en su tono, de alguna manera difícil de describir, seguía manteniendo la actitud de alguien que quiere insistir en su clara superioridad, aunque por un momento renuncie generosamente a ciertas restricciones de casta y permita a su compañero una posición más respetable. Sin embargo, solo le ofrecía una cuasi igualdad, una indulgencia como la que un adulto podría conceder a un niño al que, en alguna ocasión especial, se le permite sentarse y jugar a que ya es mayor. La amistad que parecía ofrecer era, como mucho, morganática. Su discurso durante el resto del trayecto, especialmente después de detenerse en el camino para tomar un par de tragos rápidos, fue tosco y carente de humor. Parecía imposible sacarle una idea sincera sobre cualquier tema. Al llegar a casa del anfitrión, se encontró una alegre pero civilizada compañía bebiendo copas, cantando alrededor del piano o hablando con entusiasmo en pequeños grupos. Los cantos estaban bien entonados y las conversaciones no eran sueltas ni sin rumbo. En su mayor parte, la reunión estaba compuesta por gente que, aunque animada, tenía cierto interés por las ideas generales en contraste con las trivialidades de la vida cotidiana, y unas cuantas copas ingeridas lentamente sacaban a relucir una conversación humorística e interesante. La casa no era muy grande ni el mobiliario espectacular, pero el lugar, al igual que los hombres y mujeres presentes, daban al recién llegado la fuerte impresión de encontrarse en un entorno ordenado, entre gente digna y de buena voluntad. Una joven casada de muy buen ver, que tenía un interés aficionado pero genuino por las cuestiones psiquiátricas y que pretendía ser cortés con el distinguido forastero, empezó a hablar con él con entusiasmo. Pronto la condujo a otra habitación. Un momento después, al pasar por esta sala, uno de los jóvenes médicos fue llamado por una voz femenina y, al responder, encontró a los dos en un rincón, la señora apartándose del médico con cierto esfuerzo pero con ecuanimidad. Estaba claro que sus insinuaciones crudamente agresivas no eran bienvenidas para ella e instó al otro hombre, que era un viejo amigo, a unirse a ellos en el Davenport. En un intento aparente de entablar conversación, preguntó al famoso por el psicoanálisis, un tema sobre el que a veces disertaba en reuniones de laicos, dando la impresión errónea de que era un analista cualificado. Si pudiera sacarte en un coche, te psicoanalizaría ahora mismo, murmuró, en voz baja pero lo bastante alta como para ser oído, acompañando sus palabras con una mirada de confianza. Evidentemente, el sabio había malinterpretado el espíritu de la fiesta. La dama se levantó, sonrió rápidamente a su otro acompañante como si quisiera decir que reconocía a un tipo desagradable cuando lo veía, y se reunió tranquilamente con el grupo.
El doctor expresó ahora su deseo de beber licor puro, haciendo comentarios fuertes y despectivos sobre los highballs y quienes los bebían. Ordenó a su antiguo discípulo que viniera y se dirigió a la cocina. El antiguo discípulo, que se sentía muy responsable del maestro, se apresuró a seguirle. En la cocina, el doctor empezó a dar órdenes a los criados de forma profana y petulante. Había engullido 1 o 2 whiskies pequeños cuando entraron varios hombres en busca de hielo. Uno de ellos, un becario ansioso, expresó su interés por el importante trabajo de investigación que el doctor había empezado a anunciar en voz alta y jactanciosa. Si quieres trabajar allí, hijo, dímelo, tronó. Pavoneándose, hizo un gesto que lo abarcaba todo. En el instituto soy yo. Soy el mandamás. Nadie se atrevió a rebatir sus afirmaciones. Empezó entonces una perorata sobre su capacidad ejecutiva, su prestigio científico, sus conocimientos bursátiles, su poder sexual y su influencia política. Una vez terminada su perorata, hizo a un lado su auditorio y regresó a la sala de estar. Allí reconoció a un viejo conocido, un médico que había formado parte del personal residente con él en algún hospital, pero con un cargo inferior. Este hombre, recién llegado, estaba hablando con la anfitriona en medio de un pequeño grupo de hombres y mujeres. Viejo hijo de puta. El doctor gritó. Ven aquí y pon tu maldito C en esta silla y habla con tu jefe. No había tiempo para vacilaciones. El recién llegado y el joven médico que había acompañado al doctor a la fiesta se miraron a los ojos y apresuraron rápidamente a la celebridad hacia la puerta. Al principio se echó hacia atrás, pero pronto se acercó satisfactoriamente, ya que ambos acompañantes trataron de engatusarle con tal ahínco que las palabras de cada uno se perdieron para el otro. Volviéndose hacia sus compañeros en el momento de alcanzar la puerta, gritó. Chipis, habéis dicho. De camino al hotel empezó a protestar. No estaba confuso por la bebida. Maldita sea si voy allí. ¿Qué clase de sucios bastardos sois? Empezó a insistir, incluso a desafiar, en ir donde pudiera conseguir mujeres. El nuevo miembro del grupo, que le había visto pasar por muchos episodios semejantes y que, para alivio del otro acompañante, se hizo cargo amablemente del caso, le aconsejó que le siguiera la corriente. El propio doctor en medio de una efervescencia de obscenas amenazas, murmuró indicaciones al chofer. Esperando encontrar un burdel ordinario, sus dos acompañantes se sorprendieron al llegar a un gran pabellón al aire libre donde se estaba celebrando un ordenado baile. Antes de que pudieran tomar una decisión definitiva sobre qué hacer, el doctor salió del coche. Luke, gritó imperiosamente. Apareció un hombre de aspecto agradable. Tienes que conseguirnos un buen trozo de té y rápido, chico, ordenó. Esperaremos aquí y los veremos bailar. El hombre llamado Luke, por lo que se pudo saber, tenía serias obligaciones con el doctor y aparentemente tenía la intención de obedecerle. Confesó que había estado al lado de su amigo y benefactor en muchas juergas de este tipo en esta ciudad. Luke tenía modales agradables y no bebía. Dios, ese es uno, murmuró el sabio. ¿Qué __? ¿Puedes traer a esa zorra aquí, Luke? Estaba lo bastante lejos como para que no le oyeran las bailarinas. Luke sonrió y negó con la cabeza. Ahí hay una, volvió a comentar el médico con entusiasmo. Está en celo. Esa está en celo. Se nota. Sus comentarios posteriores apenas pueden sugerirse ni siquiera por escrito sobre un tema médico. Sus dos compañeros lo dejaron ahora bajo custodia de Luke con instrucciones de que lo llevaran de vuelta al coche cuando esto fuera posible sin violencia. Luke había pedido que no le dejaran la responsabilidad en solitario. Algún tiempo después regresó el médico. Era difícil juzgar si había obtenido o no toda la satisfacción que buscaba. Dejó claro que había encontrado una compañera, pero a pesar de su jactanciosa gárrula no dio los detalles finales del encuentro. En vista de su franqueza, esto le hizo dudar de hasta qué punto había logrado sus objetivos. Sin duda, había hecho progresos considerables. Lo anunció en voz muy alta, levantando un dedo, olfateándolo al hacerlo, y haciendo un comentario de tan ingenioso mal gusto que incluso sus hermanos médicos se sonrojaron de repugnancia. El nuevo discípulo no podía dejar de rumiar qué valoración de la mujer y de las relaciones humanas, qué actitudes hacia los objetivos básicos, prevalecían bajo el exterior ordinariamente impresionante de este hombre de éxito. En el camino de vuelta a su hotel maldijo truculentamente a los demás coches. Entró de buen grado. Mientras subía en el ascensor, pellizcó las nalgas de la chica que manejaba la máquina, aparentemente ajeno a varios pasajeros. No había alegría ni toque humano en estas acciones, solo una agresividad hosca y despectiva. Profería vagos desafíos y amenazas que ponían de relieve su destreza combativa y su disposición a enfrentarse a cualquiera que pudiera discutir con él sobre cualquier cuestión. Al entrar en su habitación, buscó inmediatamente una botella de whisky y empezó a pedir hielo a gritos. Se volvía ruidoso y ofensivo cuando sus compañeros trataban de excusarse, golpeaba la mesa con los puños y ofrecía grandiosamente pelear y pelear de una vez. Era un hombre alto, poderoso y en absoluto demasiado borracho para montar una escena animada y embarazosa si se le cruzaba. Maldijo al Botones, que había llegado mientras tanto, con unas groserías tan soeces que era increíble que los hubiera aceptado. Se sirvió un trago rápido y llamó la atención de sus compañeros. ¿Les había hablado de sus hijos? No. Debían ver fotos de ellos. Comenzó a elogiarlos extravagantemente, a ensalzar su amor por ellos en términos enfermizos de patetismo o pseudopatetismo. Habló de sus planes para el futuro. Toda su manera de ser empezó a cambiar, y era evidente que tenía determinadas nociones acerca de mantener a todos sus hijos lo que él llamaba puros. Un aspecto sorprendentemente moralista de este psiquiatra comenzó a aparecer. Expresiones baratas de sentimentalismo brotaban de él. En una tensión poco emocional recitó rimas de Argora. Guest sobre los pequeños. Luego se derrumbó momentáneamente y lloriqueó. Las lágrimas le corrían por las mejillas. El Botones había traído hielo y el doctor __insistió en servir bebidas, pavoneándose ahora a su antigua manera.
Cuando sus compañeros insistieron en marcharse, anunció que los acompañaría. No se le podía persuadir de que se fuera a la cama y rápidamente se volvió autoritario cuando se le siguió persuadiendo. Aunque, por supuesto, había tomado una buena cantidad de whisky, parecía saber perfectamente lo que hacía. De hecho, no parecía realmente borracho en el sentido ordinario de la palabra. Sus dos compañeros sintieron que no se trataba de una persona irresponsable por el momento a la que hubiera que proteger e impedir que hiciera cosas de las que se arrepentiría. Al contrario, a uno le dio la fuerte impresión de que se trataba del hombre mismo. Al bajar en el ascensor renovó sus prácticas sobre la educada muchacha que lo manejaba, llegando a molestarla tanto que sus compañeros tuvieron que intervenir. Llamó a un taxi e insistió en que todos se dirigieran de inmediato a un burdel. Habiendo tenido suficiente experiencia por una noche intentando ser el guardián de su hermano, sus compañeros se mostraron obstinados. Él se marchó, maldiciéndolos como vergonzosos especímenes de humanidad y haciendo comentarios despectivos sobre su virilidad. ¿Qué le pasa?, preguntó el más joven. Es un tipo raro, respondió el que le conocía bien. Es frío y calculador, un buen ejecutivo y un hombre bastante agradable superficialmente durante la semana, aunque siempre un poco arrogante. Ni siquiera en el trabajo es de fiar. Cada vez que tiene ocasión, hace más o menos lo que le has visto hacer esta noche. En el hospital se mantiene bajo un manto de dignidad exterior y tiene cuidado de no quitárselo en circunstancias que le causarían serios problemas. En casa pasa por un gran caballero en círculos educados pero poco sofisticados. Pero la capa debe de ser muy incómoda. Casi todos los fines de semana tiene la oportunidad de quitársela, y siempre es el mismo hombre que has visto esta noche. Pero no se resentirá su reputación por lo que ha hecho esta noche. Probablemente no. Está muy lejos de casa. Como el pueblo es pequeño, es evidente que supuso que todas las personas con las que se tiró esta noche eran pueblerinos que no cuentan mucho y que se dejarían intimidar por él. Juzga a la gente solo por las apariencias superficiales de riqueza y poder, y rara vez se deja impresionar, salvo por una ostentación llamativa. Mantuvo una buena fachada en la reunión médica. Es muy astuto, en un sentido superficial, sobre dónde y cuando se comporta con naturalidad. En casa suele ir a pantanos con grupos de hombres muy por debajo de él en su propia estimación y que aparentemente se sienten halagados de ser elegidos. Los viajes son aparentemente para pescar siluros o, en invierno, para cazar patos, pero en realidad es simplemente para emborracharse ruidosamente, fanfarronear y gritar insensatamente, y desparramarse por el suelo o en barcas embarradas alrededor del campamento. Esta noche no estaba borracho. Fuera, en él. Pantano, a menudo pasa por esta fase obscena y fanfarrona en 1 o 2 horas y alcanza el estado empapado que uno podría sospechar que es su objetivo. A veces quiere mujeres. No importa qué mujeres ni en qué circunstancias. Algunas de las personas que lo conocen dicen que prefiere compañeras bajas y poco agraciadas, pero a mí siempre me ha parecido que no tenía ninguna preferencia, y lo he visto a menudo. Una mujer hermosa no significa más para él que una ramera imbécil, pero por otra parte la ramera no significa más que la mujer hermosa. A veces, cuando la idea del sexo le agita, se emborracha demasiado para aprovechar sus oportunidades. Nunca olvidaré un incidente. Fue al amanecer en los pantanos donde habíamos estado pescando. Había salido en una misión sexual bastante borracho. Lo encontramos en una choza encalada. Era hora de irnos a casa, así que otro compañero y yo se lo quitamos de encima a una mujer lavandera gorda y analfabeta. Debía pesar unos 100 kilos. Por Dios, jefe, murmuró ella, está muy lejos esta vez. Aún no ha hecho nada. Fue mi última salida de pesca con él. A la mañana siguiente, cuando la luz del sol entraba en el hotel, el miembro más joven del grupo, tras terminar de desayunar, se encontró con el doctor en el vestíbulo. Salía de una cabina telefónica. Alto, seguro de sí mismo, de ojos claros, pulcro como un dandy vestido a la moda, parecía la fina figura de un hombre. Hablaba afablemente. Con una sonrisa desarmante y juvenil, hizo referencia a la velada anterior. Sus expresiones corteses y su tono desenvuelto daban a entender que había sido una ocasión agradable y que había cimentado amistades. El discreto rastro de condescendencia que había percibido al conocerle era ahora más evidente, pero de algún modo esto hacía que su cordialidad pareciese más valiosa. Estaba tan sobrio como puede estarlo un hombre y no mostraba signos de resaca. De hecho, como había dicho su otro acompañante de la noche, debía de haber bebido con mucha moderación. El antiguo admirador del doctor que era un viejo amigo de la señora a la que antes se había ofrecido a psicoanalizar en un coche aparcado, se detuvo en su casa más tarde ese mismo día para despedirse antes de abandonar la ciudad. Pasa. Tengo que hablar con usted, le dijo. Había algo de indignación en su tono, pero más de picardía y alegría. ¿Y tu amigo? El famoso psicoanalista, dijo, disfrutando, con toda amabilidad, de la incomodidad del otro. Era una persona sofisticada y elegante. Además de guapa, vital y deseable para los hombres, sabía muy bien cómo cuidar de sí misma en compañía ordinaria. Llevaba varios años casada y daba la impresión de estar feliz y enamorada de su marido. Bueno, continuó, debo decírtelo. Te interesa la gente rara. Esta mañana temprano vino la cocinera y me despertó. Es el teléfono, dijo. Maldito sea el teléfono, Lu. Le dije. ¿No sabes que anoche estuve despierta hasta las tantas? Sí, me contestó, pero el caballero dice que hablarás con él, y es un asunto importante. Descolgué el teléfono. Buenos días, Mary, dijo una voz masculina, desconocida y segura de sí misma. Me preguntaba quién podría ser, me conocía tan bien como para tutearme y seguía siendo tan pomposo. Entonces, justo cuando reconocí la voz. Mary, soy el doctor Por su tono, se diría que pensaba que yo debía cantar de alegría. Sí, en efecto, le dije. Entonces me sugirió sin rodeos que quedara con él esta tarde. Saldría a buscarme a las 4 de la tarde o, mejor aún, sugirió, podría encontrarme con él en una farmacia del centro. Realmente, había algo tan superior en él, una especie de insolencia indescriptiblemente fría, o no sé qué, en sus modales, quiero decir, y después de lo de anoche. No solo la proposición en sí, que me puse blanca de rabia.
Tenía tantas ganas de despotricar contra el que me quedé sin palabras. Cuando una se enfada tanto, es fácil perder la cabeza. La serena y eficaz expresión de indignación con la que las damas de las novelas victorianas aplastaban los insultos es difícil de traducir al lenguaje de hoy. Tratando de no hacer el ridículo innecesariamente, pero confiando en que la respuesta quedaría registrada como definitiva, dije: ¿es así? Lo siento, pero me temo que tendré que renunciar a ese placer. Entonces insistió, no como un amante, ni siquiera como alguien que finge serlo, sino con frialdad, casi con arrogancia, como un falso caballero que persigue a una sirvienta. Debí de conseguir que se me entendiera un poco mejor, porque se resignó a lo de esta tarde. Pero no había terminado con él. Entonces empezó a decir que volvería pronto a esta ciudad, probablemente de vez en cuando. Le gustaría verme en alguna de esas ocasiones. Me llamaría cuando viniera. No, tal vez sería mejor que me dejara una nota y me dijera cuándo vendría. Entonces podría llamarle. Me estaba enfadando tanto que apenas capté la insinuación de que no quería telefonear y encontrar a George aquí. Por un momento no pude responder. Entonces recordé la forma en que se había anunciado: Mary, soy el doctor _______. Me sentí abrumada por el descaro de toda la farsa. Era demasiado. Mary, soy el doctor ______. Ese imbécil sin precio me llamaba por mi nombre de pila y se refería a sí mismo como doctor ______. Y en tales circunstancias, probablemente nos imaginó teniendo nuestro pequeño ataque de amor en la misma tensión. Eres tan encantadora, Mary, déjame quitarte los pantalones. Oh, doctor, ruborizándose, eres tan gentil y guapo. ¿Puedes superarlo? Se lo pido como a un viejo amigo. El cerdo chocarrero ni siquiera tuvo la delicadeza suficiente en lo que probablemente consideraba hacer el amor para concederme la intimidad de llamarle Jack, o Harry, o Percival, o Happy Hooligan, o como quiera que se llame. Es un mojigato tan indescriptible que probablemente ni siquiera se permite pensar en sí mismo en términos de nombre de pila. Solo tuve tiempo de soltar las palabras, que debieron de salir con algo de cadencia. Sí, espere a que le llame. Me avergüenza confesar que casi se pierden en una carcajada. No era nada femenina la forma en que me reía. Era una risa estremecedora. Risa homérica. Risa rabelaisiana, tal vez. No podía parar. Lou, la cocinera, volvió a entrar y preguntó qué pasaba. No puedo explicarlo, le dije y seguí riendo. ¿Qué clase de gente son ustedes, los psiquiatras?, preguntó ahora a su manera enérgica y arqueada, disfrutando de nuevo de la incomodidad de su viejo amigo, que ahora casi se perdía en el asombro y la diversión. Apuesto a que ese trovador de la casa de murciélagos se fue pensando que me había puesto histérica de placer por la oportunidad que me ofrecía. Puede que no sea absurdo después de todo, murmuró el amigo, recordando la serenidad y la feliz seguridad con que el doctor ______ había salido de la cabina telefónica aquella mañana. Este caso se ofrece por lo que pueda valer. No se ha hecho ningún diagnóstico de personalidad psicopática. Las noticias ocasionales que se tuvieron de él en los años siguientes indicaban que seguía estando bien adaptado exteriormente. Creo probable que siga prosperando y no tengo la menor idea de que alguna vez llegue a las salas de un hospital psiquiátrico, salvo en calidad de médico y ejecutivo. En realidad, no consigue impresionar a las personas con discernimiento, aunque él siga pensando que lo consigue. Impresiona a muchas personas que, en esencia, no discriminan. No puede distinguirlas de otras con un juicio más sólido y se considera un gran éxito tanto social como financiero. Tal personalidad muestra sugerencias de una desviación interna cualitativamente similar a lo que se encuentra en el sociópata completamente desarrollado. La astucia es típica. A diferencia de otros, como Max, cuya astucia solo trae éxitos momentáneos en el trato objetivo con el mundo, la astucia similar de este hombre se aplica con suficiente persistencia para que él avance continuamente. Avanza económicamente y, dentro de unos límites, incluso profesionalmente. Es un tipo inteligente y, en un sentido muy superficial, tiene una facilidad de palabra para las actividades médicas. En las relaciones con el público demuestra una excelente habilidad, un ingenioso sentido del espectáculo. Para las cuestiones más fundamentales a las que se enfrenta inmediatamente una persona interesada en la psiquiatría, aparentemente no es consciente y, por lo tanto, no le preocupan. Los problemas de la vida que constituyen el interés principal y subyacente de los verdaderos psiquiatras no existen para él. Se dice que da a muchos de sus pacientes más o menos lo que sienten que necesitan. Con personas relativamente poco complejas y emocionalmente superficiales, su asombrosa confianza en sí mismo es quizás más rápidamente eficaz que la comprensión más profunda, con su inevitable falta de certezas, que otro tipo de hombre aportaría a su trabajo. Según los informes, sus pacientes muestran una mejoría que se compara favorablemente con la que muestran la mayoría de los pacientes tratados por médicos cuyos objetivos son más serios. No debemos olvidar que los cultistas pseudocientíficos consiguen con frecuencia aliviar a los pacientes psiconeuróticos de sus síntomas mediante medidas absurdas. Estos practicantes, si trabajan de acuerdo con los principios fundamentales de su oficio, no son conscientes de los problemas reales que subyacen a tales síntomas y tienen poca o ninguna capacidad para ayudar a los pacientes a comprender y tratar estos problemas. Un hombre como este parece estar igualmente limitado. Si uno se imagina que intenta realizar un estudio psiquiátrico pertinente de una persona seriamente motivada, de una persona cuyo mundo le es bastante ajeno, el cuadro se vuelve farsesco. Este hombre, a pesar de los rasgos ya mencionados, es uno que, a diferencia del psicópata obvio, tiene éxito durante muchos años en su adaptación externa. La calidad de la felicidad que conoce y el grado de realidad en el que experimenta tanto de lo que es importante en las relaciones humanas son tales que, a pesar de su éxito superficial, debe fracasar en participar muy ricamente en la vida misma. Cabe señalar que la embriaguez, las actitudes sexuales inmaduras, el gusto execrable y el engaño no son en sí mismos la base para sospechar que este hombre está afectado en alguna medida por el mismo trastorno que afecta a los pacientes presentados anteriormente. Muchos lectores quizás descartarían todo esto con la idea de que nuestro hombre podría ser llamado más apropiadamente un mal tipo y dejar su estatus en eso. Los puntos significativos son los siguientes. Su impulso a beber no parece estar motivado por la esperanza de una alegría compartida. Su actitud en los objetivos sexuales es tan egocéntrica que da la impresión de
hombre que, incluso cuando mantiene relaciones sexuales con mujeres, es esencialmente solitario, aislado en evaluaciones tan inmaduras que la satisfacción que consigue debe ser en conceptos de daño fálico y despojo de la mujer con simultáneas garantías de conceptos pueriles de su propia virilidad. Este logro confuso y fragmentario, bastante común en un niño de 13 años que anda a tientas, es un sustituto pobre y patológico de la satisfacción compatible con una integración profunda de la personalidad y es inadecuado para alguien que esté remotamente cerca de ser adulto como lo que implica la superficie exterior de este hombre. Su falta de gusto y juicio en las relaciones humanas parece incoherente con su oportunidad de aprender y con su capacidad de aprender en otros modos de conocimiento en los que no entran tales valores y significados. Su aparente hipocresía probablemente no sea un elemento consciente de su comportamiento. Al menos, no es consciente de cómo les parecería a los demás, incluso si supusiera que conocen todos los hechos. Tal vez nunca se le haya ocurrido que podría haber personas en el mundo que tuvieran otros objetivos fundamentales que su propio objetivo dominante de abandonar el disfraz en el que ha actuado su parte tal vez no demasiado cómodamente durante la semana y sumergirse en lo que yo llamaría actividad más representativa de impulsos perversos o desintegrativos, de objetivos en aguda discrepancia con todo lo que su yo exterior parece representar. Soy muy consciente de que muchos impulsos básicos aparecen en formas no aceptables socialmente, que pueden ser llamados inmorales, vulgares o criminales o ser descritos con otras palabras desagradables. La persona aquí analizada, cuando se la ve sin su máscara, parece no estar dirigida en ningún esquema coherente y deliberado por estas tendencias socialmente inaceptables, sino que en gran medida vaga a sus órdenes. En su frente exterior funciona de acuerdo con todas las propiedades, grandes y pequeñas, pero aquí la realidad es delgada y la participación personal poco entusiasta. Es algo así como un niño pequeño que consigue mantener el decoro e incluso obtener una buena nota por su conducta mientras está en la escuela bajo la atenta mirada del profesor. Aunque parece atento, solo está comprometiéndose astutamente, esperando su momento para conseguir lo que para él es más importante. Cuando suena la campana y escapa de lo que le parece una situación artificial, un área de formalidades y pretensiones educadas, se vuelve natural y juega de acuerdo con lo que considera que son las verdaderas reglas y los verdaderos objetivos de la existencia. El pequeño escolar aprende con el tiempo a reconciliar lo que representaba el aula y lo que buscaba en sus horas de juego. Encuentra en sus responsabilidades laborales y en sus formas de celebración mucho de lo que es compatible, un núcleo al menos, que puede integrar en una expresión constructiva, autorrealizadora y, en general, armoniosa de los impulsos básicos. En un hombre como el que estamos considerando, aparece poca armonía de este tipo. A diferencia de los que se presentan como psicópatas clínicos, ha aprendido a llevar a cabo las formalidades de forma bastante coherente y parece vivir realmente según un patrón constructivo y socialmente adaptado. En realidad se trata de una actividad superficial, una especie de ritual en el que no entra mucho de sí mismo, pues sus impulsos más naturales e interiormente aceptados le han parecido poco conciliables con lo que dice de boquilla. Así que debe recurrir a patrones de comportamiento tan inmaduros y, subjetivamente, caóticos que se burlan y niegan todo lo que su superficie afirma. Las capas externas del funcionamiento socialmente aceptable se extienden poco más profundamente en el afecto que cualquier otro ejercicio vacío de todo menos de formalidad. Aparentemente, ha aprendido a llevar a cabo un servicio de boquilla en asuntos que considera irreales y tediosos y a enorgullecerse de lo bien que lo realiza. Como alternativa a los canales estériles de la formalidad, el hombre interior solo encuentra para la realización más válida del impulso real vías o salidas que se desvían bruscamente de los canales superficiales, que no pueden integrarse en modo alguno con ellos, y que en sí mismas siguen siendo relativamente arcaicas, mal organizadas, no dirigidas hacia ninguna meta madura, y socialmente regresivas o autodestructivas. Resulta confuso interpretar una personalidad así en términos de malo y bueno. Desde un punto de vista psiquiátrico, al menos, tales aspectos de un ser humano inadaptado no pueden evaluarse con autoridad. Años después de los incidentes registrados en este informe, se recibió una noticia del buen doctor que, en mi opinión, quedaría como paradoja en el paraíso. Al joven psiquiatra que había acompañado al doctor durante la juerga que acabamos de citar, le llegó la noticia de una señora seria, de mediana edad, con una gran afición a hablar de psicología y psiquiatría y psicoanálisis, de cualquier cosa que contuviera el prefijo psique. Intrigada de inmediato por los intereses más cercanos de su oyente, comenzó a hablar de una maravillosa conferencia que había escuchado recientemente en una ciudad lejana en algún club femenino o sociedad literaria que promovía la causa de la higiene mental. El conferenciante era maravilloso, insistía. Despertó tal entusiasmo que la mitad de las damas presentes habían comenzado a estudiar psicología. Y su tema hablaba de las personas más extrañas. No estaban exactamente locos, pero hacían cosas realmente fantásticas. Eran incluso más difíciles de entender que los propios lunáticos. Pero el conferenciante los comprendía, aunque confesaba con toda modestia que algunos de sus aspectos eran un enigma incluso para alguien con su propia experiencia. Era una persona impresionante, tan serena y autoritaria, pero siempre de voz tranquila. Era una persona muy intelectual. Un hombre de amplia y profunda cultura. Y todo un caballero. Declaro que creo que la mitad de las mujeres de nuestro club desearían poder intercambiar papeles con su esposa. Con todo ese dominio de la psicología, imagínense qué marido debe ser. Le gustaría saber más sobre esas personas, personalidades psicopáticas o psicópatas, como las llamaba el doctor. Y el nombre del doctor. Lo pronunció en voz baja, con admiración.